Podcast Parando Orejas, comunicación efectiva en clínicas veterinarias. ¿Sabías que desarrollar tus habilidades de comunicación es tan importante como tus habilidades médicas? Si quieres dar el primer paso para conocer cómo mejorar la comunicación en tu clínica veterinaria y tener una vida laboral más productiva, pero sobre todo más satisfactoria, escúchanos en Parando Orejas, el podcast Comunicación efectiva en clínicas veterinarias. Bienvenidos al podcast que transformará la manera en que te comunicas en tu espacio laboral. En cada episodio exploraremos las herramientas y secretos para construir puentes sólidos de entendimiento con los propietarios de tus pacientes. Sabemos que la excelencia clínica va de la mano con una comunicación clara y efectiva. ¿Estás listo para llevar tus consultas al siguiente nivel y lograr que cada dueño sea tu mejor aliado en el cuidado de tus pacientes? Acompáñame en Parando Orejas, el único podcast de comunicación efectiva para clínicas veterinarias. Comenzamos. Bienvenidos a este primer episodio de Parando Orejas, el único podcast de comunicación efectiva en clínicas veterinarias. Para este primer episodio tendremos una invitada súper especial, la doctora Cecilia Enríquez Coronado. La doctora es licenciada en Ciencias Veterinarias, magíster en Medicina y Cirugía en Animales de Compañía, maestría en Biodiversidad e Interacciones Microbianas en Francia, Master Science en Salud Animal y Epidemiologilancia, también en Francia, diplomada en Enseñanza Práctica de la Salud Conectada de la Facultad de Medicina en París, diplomada en Inteligencia Artificial Aplicada en Salud de la Facultad de Medicina también en Francia. Es directora y gestora de consultas en clínicas veterinarias y creadora de diferentes proyectos veterinarios de alto impacto. Ayuda a los médicos veterinarios a transformar y mejorar sus servicios veterinarios para que sean más rentables, diferenciables y durables a través de la e-salud animal, telemedicina, innovación y marketing. Hoy la doctora Cecilia y yo hablaremos sobre estrés laboral. Analizaremos los resultados de una encuesta que realizamos en el transcurso del 2024. ¿Cuáles son los factores de mayor estrés en el médico veterinario de pequeñas especies? Pero sobre todo, ¿de qué podemos hacer para disminuir el estrés, ser más productivos, tener una vida laboral mucho más satisfactoria? Buenas tardes en México, buenas noches en Francia, bienvenida y mil gracias por ser la madrina de este podcast. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar y que podamos ayudar y apoyar a tantos colegas que lo necesitan. Pues entremos de lleno, doctora, a este tema y pues los factores de estrés en medicina veterinaria. Pero en México somos el primer lugar en estrés laboral, esto dado por la Organización Mundial de la Salud, con el 75% de las personas económicamente activas, seguido por China y ya por debajo de Estados Unidos, ya muy por debajo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero así a grandes rasgos, ¿qué podríamos definir como estrés? Porque estrés hay como varias acepciones, ¿no? Pero estrés laboral, ¿y por qué sería importante platicar del tema? Bueno, hay varias definiciones, depende de quién uno lo considere, pero en general el estrés laboral es una respuesta que tiene cada persona y que se manifiesta de forma física, emocional y mental, y que generalmente como el nombre lo dice, se genera en el lugar de trabajo porque uno se siente sobrepasado, porque le faltan recursos, porque siente que no tiene todas las competencias o las capacidades. Y en el caso de la medicina veterinaria, nosotros estamos muy afectados porque trabajamos en condiciones que son emocionalmente fuertes, bajo presión, con una carga emocional importante por ejemplo, la eutanasia, el maltrato animal, que debemos enfrentarlo de forma muy profesional.
Y todo esto va generando problemas no solo de salud mental, sino que también físicos, endocrinos, psicológicos y sociales, y esto impacta de forma muy negativa todo lo que es el bienestar, la productividad y las relaciones interpersonales, no solo en el lugar de trabajo, sino también con la familia y con los amigos, por ejemplo, que me parece que es un tema que es importante preocuparse y no subestimarlo. Entonces, quiere decir que el estrés laboral sería cuando sobrepasa nuestra capacidad para resolver todo lo que nos tenemos en el día a día. Esto ya con eso ya se vuelve estresante. Sí, sí, porque en general tenemos que afrontar, si bien es cierto, nos formaron para trabajar en medicina y en cirugía, por ejemplo, de mascotas, pero nos vemos enfrentados muchas veces en atender a muchos pacientes al mismo tiempo, estamos haciendo una consulta y llega un perro atropellado, tenemos que realizar a veces procedimientos quirúrgicos que son complejos y que no siempre sabemos si el pronóstico va a ser favorable o no. Tenemos que lidiar con tutores que son muchas veces hoy en día bastante ansiosos y, entre comillas, un poco difíciles. Y todo este tipo de situaciones, el ritmo de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la exigencia de los clientes, la exigencia de repente del lugar de trabajo también puede hacer que un veterinario que no tiene suficientes herramientas se sienta sobrepasado, que se sienta estresado, como el nombre lo dice, con fatiga, con ansiedad y que puede manifestar diferentes tipos de síndromes laborales, el muy conocido burnout, pero también hay otros como el bore-out, que es el aburrimiento crónico, y el brownout, que es cuando se le pierde el sentido, por ejemplo, a lo que estamos haciendo en el trabajo. En el caso, por ejemplo, de veterinarios eh, que trabajan por ejemplo, en sociedades protectoras de animales y que tienen que realizar muchísimas eutanasias por las condiciones en las cuales los animales llegan por abandono. Y uno dice, ¿para qué estudio medicina veterinaria si estoy eutanasiando pacientes en vez de salvarlos? Eso hace que muchas veces la gente pierda el sentido de su profesión o de la utilidad de su trabajo y eso genera un estrés con todas las manifestaciones físicas, psicológicas y sociales y obviamente no nos vamos a sentir bien, no vamos a estar bien y no vamos a trabajar bien. Y de hecho, creo que los estudios dictan que, a diferencia de la medicina humana, la medicina veterinaria tiene cierta particularidad de dificultad, porque aquí tenemos el compromiso con el paciente, con el tutor y el compromiso mismo como nosotros como médicos de sacar adelante al paciente. Entonces, creo que lo que acaba de mencionar es un factor importante y ya entraremos a detalle de los porcentajes de estrés que vivimos los médicos veterinarios y de eso vamos a hablar en este momento. Esta es la encuesta de su lado izquierdo, es la encuesta del cual yo tomé literalmente para realizarla en México, ¿sí? Esto se publicó en el 2015 en la página de DBM 360 y esto está de libre acceso. Esos son los resultados en Estados Unidos. Fueron alrededor de unos 500 médicos veterinarios. Fue publicada en tres revistas, en Veterinary Economics, Veterinary Medicine y First Line. Ahí fue la captura de estos datos. 900 veterinarios, si no tengo el dato corregido. Es una encuesta mucho más larga que solo esta pregunta, pero de ahí yo tomé esta pregunta y del lado derecho podrán observar justamente que preguntamos de estas actividades, cuáles son las que normalmente te causan o las que percibes que te causan mayor número o mayor estrés, ¿sí? En tu ámbito laboral. Ahí hay un rubro donde dice otros, ¿no? Porque, bueno, pues sería difícil mencionar todos los posibles, pero eh, analicemos primero, doctora. Quisiera saber su opinión sobre, aquí la encuesta fueron 1,157 médicos veterinarios dedicados a pequeñas especies en toda el área de la República Mexicana. Y esta es la distribución de el número de respuestas por generación y doctoras y doctores.
hay algo que me llama la atención ahí, el número de la participación de las mujeres. Esta distribución de generaciones y de género tiene un impacto en que ahora estemos con mayor o menor estrés que antes. Eh, bueno, aquí yo creo que hay varias cosas que hay que considerar. Por una parte, en todas las profesiones y en particular en la medicina veterinaria hay un proceso que se llama la feminización de la profesión, en la cual en estas últimas 3 décadas ha aumentado el número de estudiantes mujeres de medicina veterinaria y por ende de profesionales veterinarias que ejercen actualmente. Em, yo no creo que el aumento del estrés o de los indicadores esté relacionado directamente con el género, a pesar de que los resultados aquí muestran, como aparece, que hay un mayor porcentaje de generación millennials, que es muy predominante. Y si bien es cierto, hay un predominio de mujeres en la profesión, em, hay muchas estadísticas y muchos estudios diferentes que muestran que en realidad el porcentaje de impacto en la salud mental de las mujeres no es necesariamente mucho mayor que los hombres. Eh, De acuerdo. si bien es cierto, hay más mujeres, por un tema estadístico, obviamente hay una mayor influencia. Ok. Em, pero yo creo que sí tiene que ver más, a mi parecer, y basándome un poco en estos resultados, con la edad, con la generación que predomina actualmente en el mercado y que se ve más afectado por situaciones actuales que muchos médicos veterinarios de otras épocas o de otras generaciones tienen mayores herramientas para reaccionar. Quiere decir que los médicos con mayor experiencia tendríamos que pensar que tienen más herramientas justamente por ser más experimentados en el área para manejar este estrés. ¿Así lo entendí bien? Sí, en general se supone y se espera que los médicos veterinarios, por ejemplo, de generaciones como los baby boomers, que son menos representativos, por las características generacionales, tienen otra actitud frente al trabajo, a la sobrecarga de trabajo, a trabajar más horas, a relacionarse con los clientes, que de cierta forma favorece un poco más eh, ciertas reacciones frente al estrés. Sin embargo, hablamos de estadísticas y hablamos de generaciones, tenemos que considerar siempre que hay excepciones, que no todo el mundo se encasilla en algo. Sabemos que tenemos mayor cantidad de millennials en esta encuesta que usted realizó y que principalmente hay un predominio de mujeres, pero aún así está estudiado también que efectivamente las generaciones de mayores de 60 años, por ejemplo, los baby boomers, eh, tienen, si bien es cierto, tienen una dificultad a veces para relacionarse con algunos tipos de clientes que les exigen cosas que han visto en internet o que les entreguen resultados por WhatsApp, ese tipo de cosas. Tienen un carácter que les permite también desenvolverse y gestionar, entre comillas, muy entre comillas, un poco mejor estas situaciones que pueden ser eh, más sensibles en generaciones que son más jóvenes. Porque, por ejemplo, la generación Z, los más jóvenes, son mucho más sensibles a las largas jornadas de trabajo, a diferencia de los baby boomers que están más acostumbrados a trabajar más horas y que para ellos este no es necesariamente un problema de Claro. estrés. Y ahí se ven esas diferencias muy, muy marcadas respecto a qué puede frustrar a una persona de una generación mayor respecto a las nuevas generaciones que son sensibles a otro tipo de situaciones o de situaciones laborales que enfrentamos cada día. Claro. Y aquí hay que, tengo que resaltar que también puede significar el hecho de que veamos menos baby boomers en la encuesta, porque a lo mejor, a ver, esto se publicó en redes sociales y por medio también de la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios y otras plataformas de educación
en línea, ¿sí? Entonces, quizás también por eso sea un poco menos representativo. Pero también es cierto que, por ejemplo, los baby boomers que aparecen ahí, muy seguramente ya son dueños de su negocio, son Mm, los líderes del negocio, ¿no? Y a lo sí. mejor la generación Z, la generación millennial, digo, insisto, hay excepciones, pero a lo Mm. mejor todavía están en la etapa de empezar ese crecimiento, ¿no? Todavía no son como tal los líderes o los dueños de los negocios, y eso debe de estar influyendo seguramente. Sí, de hecho, yo creo que como bien usted lo manifiesta, el hecho que haya una diferencia generacional y de edad demuestra también que hay una diferencia de experiencia profesional. Y no es lo mismo comenzar la carrera profesional, que como todos comenzamos un poco inseguros y fuimos adquiriendo confianza poco a poco y fuimos mejorando nuestra forma de hacer diagnóstico, de tratar al animal, de relacionarlos con el cliente, que una persona que ya es más experimentada como los baby boomers, que tienen muchísima experiencia técnica acumulada, que se maneja muy bien a nivel técnico, a nivel clínico, a nivel quirúrgico, pero que a veces, como les decía, están más acostumbrados a trabajar más, para ellos es costumbre después de tantos años de ejercer la profesión, trabajando largas horas, para ellos no es un problema, pero sí también tienen un estilo de comunicación que quizás puede ser mucho más frontal, mucho más formal, mucho más directo y que no siempre empatiza con los clientes actuales que quieren un pediatra que sea muy dulce, que sea muy tierno. Y por lo tanto el manejo del estrés laboral a mí me parece que puede ser mucho más fácil gestionarlo una persona con más experiencia profesional que una persona que está empezando a desarrollar su experiencia profesional y al mismo tiempo su autoconfianza y la gestión de sus emociones, como le sucede a las generaciones nuevas, los Z, que si bien tienen formaciones técnicas mucho más actualizadas y muchos más conocimientos técnicos y son mucho más tecnológicos también, pero les cuesta a veces tomar decisiones rápidas en situaciones críticas porque les falta esa experiencia, esa confianza, son mucho menos tolerantes a las jornadas laborales largas, ya salen de la universidad pensando que van a trabajar poco y que no quieren trabajar todos los fines de semana, ni matarse trabajando, entre comillas, como muchos baby boomers lo hicieron durante muchas décadas. Y buscan ya ese equilibrio de la vida personal y laboral que muchos baby boomers a veces perdieron después de tantos años de ejercicio. Entonces, como son épocas diferentes, son mundos diferentes, son clientes diferentes, yo creo que la forma de enfrentar una misma situación se ve claramente diferenciada por las generaciones y por las herramientas que uno pudo haber adquirido, la experiencia o la autoconfianza después de tantos años de ejercicio versus alguien que está comenzando su carrera y como bien usted dijo, no es lo mismo ser el líder o el propietario de la clínica que ser empleado y estar empezando en una clínica trabajando para otros. Claro. Mencionó una situación que a mí me parece muy importante. Este es el reflejo más o menos de cómo está, podríamos tener como una referencia de cómo está distribuido en los hospitales, ¿no? Tenemos de diferentes generaciones, pero también es más o menos, yo creo, cómo está distribuido nuestros clientes, ¿no? O sea, yo creo que cada vez nuestro mayor número de clientes, pues sí, son igual de esa generación, millennial, Z, ¿no? Entonces Sí. nosotros, como generaciones de las últimas generaciones, tendremos que adaptar la comunicación, ¿no? Tanto con el cliente interno, que serían nuestros colegas más jóvenes, como el tutor, ¿no? O sea, ese punto es muy importante. Y una pregunta, ¿esta combinación de generaciones por ideas distintas se convierte en un factor de estrés al trabajar todos en un mismo lugar? Como todo en la vida, yo creo que las diferencias, cuando se complementan de forma estratégica,
se vuelven aliadas y puede ser un potencial en un ambiente laboral de trabajo. Pero es importante tener claro de partida las diferencias de generación, de forma de trabajar, de forma de ver la vida, de cómo hacer las cosas, que hay unos que están más conectados con el teléfono móvil que otros, que unos que quizás quieren ya irse temprano a la casa y otros están dispuestos a quedarse más tarde. Lo primero, me parece, para un buen ambiente laboral intergeneracional es comprender que hay diferencias. De partida, hay diferencias generacionales que son muy marcadas entre los Z, por ejemplo, y los baby boomers, que hay diferencias personales, de creencias, de valores, de personalidades, que aunque uno sea de la misma generación, no toda la gente es compatible a nivel de carácter, por ejemplo. Y que cuando el líder o el dueño de la clínica o la persona encargada de recursos humanos tiene la suficiente estrategia para generar equipos multigeneracionales, multicompetentes, puede hacer que una clínica veterinaria funcione muy bien. Pero lo primero es comprender que tenemos diferencias y que esas diferencias no nos hacen incompatibles. Al contrario, debiera ser un refuerzo entre una persona senior que tiene muchísima experiencia, que puede formar a un junior, y un junior que maneja mejor las tecnologías y que puede ayudar y facilitar el trabajo de un senior, por ejemplo. Entonces, como que el primer consejo que se me ocurre ahorita, o el primer, la primera observación podría ser que esto, al contrario de ser una desventaja, si encontramos las fortalezas de cada Mm. generación y las aprendemos a conjuntar, podríamos mejorar la productividad y la productividad y el ambiente laboral favorable, ¿cierto? Efectivamente. Y yo creo que no solo es un consejo, sino que creo que es una tendencia que tenemos que seguir, porque esta estadística, esta encuesta muestra de forma representativa una parte de México, que es la realidad en muchos lugares del mundo, que cada vez hay más generaciones Z que están ejerciendo, que tenemos más clientes de esta misma generación, millennials y Z. Y que cada vez están quedando menos baby boomers trabajando, ejerciendo, porque se van a la jubilación, etcétera. Entonces, si tenemos esta capacidad de comprender, como todo en la vida, que hay que integrar las diferencias y los potenciales que tiene cada una de las generaciones, podemos perfectamente tener ambientes laborales altamente productivos, cohesionados, con un ambiente laboral enriquecedor, donde hay un intercambio de experiencias. Y cuando hablo de experiencias, no hablo solo de experiencias laborales en el sentido de años o de currículum, porque, insisto, las nuevas generaciones vienen preparadas de otra forma y esa nueva forma de trabajo puede integrarse a la antigua forma de ejercer de muchos veterinarios baby boomers y ver que ambos pueden crecer y aprender y se puede enriquecer muchísimo en equipo de trabajo cuando sacamos lo mejor y el potencial de cada una de esas generaciones y nuevamente el potencial de cada una de las personas que integran los equipos laborales, porque se pueden apoyar mutuamente, pueden aprender mutuamente también. Y a mí me parece muy enriquecedor tener esta capacidad de tener a alguien con mucha experiencia técnica, con una persona joven con mucha experiencia tecnológica y mezclar ambos entre la tecnología, la parte técnica, clínica, quirúrgica. Me parece que es un gran potencial que hay que explotar y que, como lo muestran las tendencias, es parte de la realidad que tenemos que ir adaptando poco a poco, porque va a haber cada vez más generaciones jóvenes que van a estar predominando, van a haber cada vez más mujeres y tenemos que adaptar esta nueva forma de hacer la medicina veterinaria y de desarrollar el sector veterinario actual. Perfecto, coincido totalmente. Bien, bueno, pues entonces pasemos a esta parte, eh, analizando un poco de la literatura, de cuáles son los factores que marcaban algunos autores como los de mayor estrés, y viendo la actual, veo que hay puntos que se repiten. O sea, decir, desde el 2007, por ejemplo, la carga de trabajo, ¿no? Clientes difíciles, que así lo mencionan en la literatura, se repiten a lo largo de todos los años.
y ojo, porque aquí fue prepandemia, o sea, muchos años atrás, ¿no? 2007, 2015, 2018. Y vemos ahora eh, lo actual y veo que se siguen repitiendo algunos puntos. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos teniendo estos mismos temas como causa de estrés? ¿Estamos haciendo algo mal? Yo creo que no estamos haciendo mal las cosas en general. No creo que se pueda juzgar de mal o de bien, pero yo sí creo, y vuelvo a insistir en el tema de desarrollar herramientas y competencias que nos permitan actualizarnos al mundo en el cual vivimos. Que los clientes han cambiado, que cada vez quieren exigir más cosas, quieren cosas más rápidas, que el veterinario esté más presente, que se le den soluciones eh, que son efectivas, que son duraderas, etcétera. Eh, y nuestra forma de trabajar tiene que adaptarse a los nuevos clientes que estamos teniendo actualmente. Yo creo que esos factores no necesariamente van a mejorar mientras no cambie la forma de actuar de nuestros clientes, que no depende 100% de nosotros, y mientras las nuevas generaciones no salgan formadas con herramientas de competencias blandas que son necesarias para enfrentar al cliente, para dar diagnósticos difíciles, para entregar malas noticias, para resolver problemas médicos con bajos recursos y no solo con tecnología, etcétera. Y de hecho es un punto clave. Muchos veterinarios a nivel mundial se enfrentan a los mismos problemas de, entre comillas, clientes difíciles, de sobrecarga laboral, etcétera. Y son situaciones estresantes que son inherentes a la profesión y que insisto en que van a ir evolucionando y creciendo a medida que nos enfrentamos a nuevos clientes que son mucho más sensibles, que exigen otras cosas y que ellos también tienen un problema de gestión de emociones que repercute en la gestión de emociones que pueda tener el profesional o la persona que trabaja en veterinaria. Hablo no solo de médicos veterinarios, sino de todos los que trabajan en un equipo, en una clínica, por ejemplo. Acaba de mencionar algo súper importante y una es que esto se repite a lo largo de todo el mundo. O sea, no Mm. solo es México, no solo es Latinoamérica, sino es a nivel mundial, ¿no? Se Sí. repiten los mismos factores. También muy importante y resalto lo que menciona sobre este tipo de enseñanza a nivel de la currícula de materias de las habilidades suaves. Creo que eso todavía hay mucho por que trabajar, ¿no? Efectivamente, y creo que esa es, para mí, es la solución número uno, es que las facultades o las escuelas de medicina a nivel, medicina veterinaria a nivel mundial se desarrollen dentro de su formación curricular, no solo temas relacionados con cirugía, con medicina y con producción o medio ambiente, sino que se enfoquen también en formar profesionales íntegros y competentes en todas las áreas, y eso involucra habilidades blandas, comunicación, manejo del estrés, resolución de conflictos, comunicación efectiva, etcétera, porque son necesarias. No, no basta solo técnicamente saber hacer una castración, si no somos capaces de explicarle al cliente por qué requiere una castración esa mascota, cuáles son los beneficios, cuál es el procedimiento, cuáles son las secuelas, las consecuencias, etcétera, y hacerlo de forma simple, fácil, entendible y con una conexión profunda a nivel emocional que el cliente puede eh, adherir mejor a la recomendación y al tratamiento. Y esos son temas que se deben desarrollar y se debieran desarrollar en la facultad, el trabajar en equipo desde la facultad para cuando nos integramos en una clínica veterinaria, ya tener desarrolladas esas habilidades de liderazgo, de entender la cohesión de que todos trabajamos juntos por un mismo objetivo, de no estar peleando o compitiendo. Yo creo que es fundamental formar adecuadamente a los veterinarios en estos temas, y aquellos veterinarios que no tuvieron esta fortuna de formarse en estas áreas, me parece que como adultos y como profesionales tenemos la responsabilidad
de darnos cuenta que hay habilidades que nos hacen falta para ejercer mejor nuestra profesión y que tenemos que buscar formaciones, buscar libros, buscar mentores, usar estos temas como este podcast, por ejemplo, para comprender que podemos mejorar nuestra forma de ejercer, nuestra forma de sentir y vivir la profesión y que si nos faltan herramientas, tenemos la responsabilidad de adquirirlas y desarrollarlas y potenciarlas por nuestro bien y por el bienestar de nuestro equipo, nuestros clientes y nuestros pacientes. Y yo creo que entonces el primer paso sería para todas las generaciones, pues identificar, hacer una autoevaluación de saber en cuál de estas habilidades suaves no nos sentimos tan seguros. Y afortunadamente ahora, por esto de las redes sociales y todo lo que es la tecnología, existen una gama impresionante de ofertas para que pues nos busquemos, ¿no? Los que no tuvimos la oportunidad de tener esto en la escuela, pues busquemos nuestro propio crecimiento en estas áreas. Creo que eso es un factor que también debemos de tomar en cuenta y no solo los que ya tenemos más años, sino desde generaciones, porque actualmente todavía en las escuelas, yo creo que ya hay esfuerzos bastante buenos en algunos lugares, pero todavía no es una regla en donde sigue habiendo un hueco en esa currícula de materias. Estamos hablando con la doctora Cecilia Enríquez. Y en esta primera sección, sobre el estrés en la vida del veterinario, la doctora nos compartió dos perspectivas muy reveladoras. Los equipos multigeneracionales, lejos de ser un inconveniente, representan un gran potencial. Al combinar la experiencia consolidada de cada una de las personas de tu equipo, lograrás transformar tu ambiente laboral en un ambiente altamente productivo y enriquecedor. Y sobre todo, formar una red de apoyo significativo, principalmente en los momentos más estresantes. Además, nos resalta la importancia de desarrollar herramientas y competencias para actualizarnos en el mundo veterinario en el que vivimos y el por qué nuestra forma de comunicación tiene que adaptarse a los distintos tipos de clientes que estamos teniendo actualmente. Pero la conversación no termina aquí. Junto con la doctora Cecilia, seguiremos analizando los factores de estrés en el médico veterinario y de cómo podemos transformar nuestro ambiente laboral en un lugar mucho más llevadero y con menos estrés. Así que síguenos escuchando en este y en todos nuestros capítulos de Parando Orejas, el único podcast de comunicación efectiva en clínicas veterinarias. Bien, doctora, entonces empecemos a analizar desde estos últimos lugares de la encuesta. Los médicos veterinarios estamos mucho más en contacto con este dilema ético de realizar o no eutanasias, o a veces no la eutanasia, pero en un sistema en donde el paciente está bastante crítico, ¿no? Creo que somos la única profesión donde tenemos esta toma de decisiones, que podemos realizar este ejercicio, ¿sí? Y mucho se ha hablado sobre que el realizar eutanasias es un factor de estrés, pero aquí en esta encuesta al menos, pues es uno de los puntos, es el más bajo. ¿Qué es un mito o cómo se interpreta esto? Para mí no es para nada un mito, es una realidad, por algo aparecen las estadísticas. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista de las prioridades, posiblemente, como lo indica la encuesta aquí, cuando se le pregunta a un veterinario qué lo estresa más, realizar una eutanasia o un cliente conflictivo, va a decidir, o como lo manifiesta así, aquí un cliente conflictivo. Sin embargo, el realizar eutanasias sí genera estrés. Nuevamente, no es lo mismo una persona que con una generación Z o millennials que está empezando y que se enfrenta por primera vez a este tipo de situación que un veterinario experimentado que ya ha pasado por esta situación en varias ocasiones, eh, porque inevitablemente, como seres humanos que somos y sensibles, siempre nos va a generar este dilema ético de
qué hubiese querido el paciente, que no le podemos preguntar y que lo decide el cliente y que muchas veces es una recomendación que parte del profesional veterinario y que siempre nos queda ese cuestionamiento eh, de si hubiese sido la mejor decisión o no, que a algunas personas les puede suceder, a pesar de que la evidencia científica dice que era la mejor decisión. Nosotros nos vemos como profesionales muy impactados en mayor o menor medida según cada persona por tener que enfrentarnos a esta situación, porque nuevamente nos forman en la facultad para salvar vidas, no para realizar eutanasias, aunque es parte del trabajo médico veterinario. Y por algo hay tantos profesionales que se ven afectados de forma negativa con síndromes como el de la fatiga por compasión, por ejemplo, producto del sufrimiento animal y tener que llegar a recomendar este tipo de soluciones médicas, que como su nombre lo dice, es una solución médica del bien morir de nuestros pacientes, pero que tiene una connotación también ética y muy personal eh, según cada persona y cada generación. Y yo creo que a pesar de que parezca en el último lugar, sigue siendo un factor que junto con los demás genera un impacto en la salud mental de las personas y en el poder sentirse estresados, con burnout, con diferentes síndromes, producto de el enfrentamiento emocional de los tutores propiamente tal, el generar y gestionar nuestras emociones frente a este tipo de soluciones que tenemos que recomendar, el tener que aceptar a veces nosotros como profesionales que no fuimos capaces quizás de darle otra solución al paciente. Hay muchos veterinarios que se sienten fracasados por tener que llegar a recomendar una eutanasia, eh, y esto obviamente va a afectar el bienestar y la salud mental de la persona que tiene que vivirlo y puede, cuando no hay un apoyo emocional apropiado a nivel de equipo, puede impactar a todo el personal que trabaja en una clínica, desde la secretaria y la recepcionista, e incluso la persona que hace la limpieza, si está involucrada emocionalmente con el paciente o con el cliente. Y para aquí estamos con cosas, a ningún veterinario le gusta eutanasiar. Yo personalmente lo hice muy pocas veces mientras ejercía la clínica. Tuve la ventaja de tener que hacerlo pocas veces y aún así yo creo que no hay ningún veterinario que pueda decir que no le impacta o que no le afecta o que le es indiferente tener que llegar a hacer este procedimiento que es parte de nuestra profesión, que nosotros somos los únicos que podemos recomendarla y podemos realizarla adecuadamente, de forma ética y con bienestar por el animal, pero que sigue siendo una decisión difícil y una recomendación difícil para cualquier ser humano y para cualquier profesional veterinario. Entonces, aquí hablamos que como parte de este manejo del estrés, tendríamos que estar hablando de inteligencia emocional. Estoy Mm. bien, como para Eh, aprender a convivir con esta situación, porque es algo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Porque, a ver, en un estudio de la doctora Romy Wayne ujú. sobre justo este tema del burnout, se le preguntaba a los encuestados que si las eutanasias que realizaban estaban a favor de realizarlas. El 80% de los encuestados dijeron que sí estaban a favor, ¿sí? O sea, porque creemos que es lo mejor para el paciente. Pero el 70% también respondió que era demasiado estrés. Pero entonces aquí el punto es, tenemos que aprender, porque igual aquí puede ser un médico con mucha expertise y a lo mejor un médico recién, pero a lo mejor el impacto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces aquí hablamos de inteligencia emocional, tenemos que aprender esta parte. Efectivamente, yo creo que es fundamental como seres humanos y como profesionales tenemos que ser capaces de identificar qué estamos sintiendo, de gestionar ese sentimiento de tristeza, de impotencia, de frustración o de rabia que podemos vivir frente a un tipo de situación como esta y luego gestionar qué hacemos con ese sentimiento. No se puede quedar eternamente la rabia, la frustración o la tristeza producto de haber realizado un procedimiento médico veterinario
éticamente correcto y bien aplicado. Y ahí es fundamental, nuevamente, las habilidades blandas. Más allá de la técnica, yo creo que es fundamental, y este sería como un consejo importante a implementar en cada consulta o en cada procedimiento de eutanasia, tener un protocolo de eutanasia. Y el protocolo de eutanasia no es solo qué fármaco utilizo, qué dosis, etcétera. Involucra en qué situación se recomienda la eutanasia, bajo qué criterio médico, cómo se hace, en qué momento, con qué palabras y en qué lugar el dar la recomendación a los clientes, cómo se les da el tiempo para que reflexionen sobre esta decisión, que es una decisión que no es fácil de tomar y que debe ser compartida entre el médico veterinario y el dueño, y no es una imposición al dueño, ni es una imposición al médico veterinario de parte de los tutores. Cómo se realiza el procedimiento a nivel técnico, con todo el cuidado, cómo se hace después para entregar al animal, que también es importante ahí el tema de respeto, de bienestar, la emocionalidad, y qué se hace después con ese momento que vivió ese veterinario. No puede pasar de una eutanasia a atender una consulta a un cachorro así como así. Se necesita un tiempo de gestión emocional, una pequeña pausa, el salir a tomarse un cafecito, el quizás hablar con un colega, el pedir hablar con el psicólogo de la clínica. Y aquí es importante nuevamente reforzar eh, esas habilidades que no están suficientemente desarrolladas y que no vienen desarrolladas de la facultad, para instaurar una forma de ejercer la medicina veterinaria que permita a todas las personas involucradas, porque hay personas directas, el veterinario que ejerce la eutanasia, como el equipo de trabajo, la clínica, etcétera, que se ven afectados emocionalmente. ¿Y qué hacemos después? ¿En qué momento hablamos de esta situación? ¿En qué momento se hace una reunión clínica para comentar este caso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se siente el veterinario? Etcétera. Y yo creo que, si bien es cierto, como lo dije anteriormente, una persona con más experiencia está más acostumbrado, entre comillas, a realizar el procedimiento, pero eso no lo hace menos sensible necesariamente a, a este dilema ético que siempre va a existir, incluso que puede ser hasta religioso para algunas personas. Y tenemos que desarrollar sí o sí la inteligencia emocional, porque somos seres emocionales, trabajamos con clientes emocionales y trabajamos con pacientes emocionales. Y reforzar esa parte nos va a poder permitir ejercer mejor nuestra profesión con menos estrés, con menos angustias, con menos ansiedad y con mayor disfrute, que debiera ser así porque estamos realizando nuestra pasión. Ahora, vamos a pasar al tercer y cuarto lugar, y estos son staff, colegas y jefe conflictivo. Es el tercer lugar de causa de mayor estrés. ¿Cómo lo leemos? Volvemos a lo mismo, o sea, no nos han enseñado a esta parte de liderazgo, no nos han enseñado a esta parte de trabajo en equipo, qué tanto está pesando. Hemos visto, por lo que hemos platicado hasta ahora, que en ciertas situaciones el apoyo emocional o de protocolo del equipo es súper importante para llevar a cabo nuestra profesión. Entonces, que tengamos estos en tercer y cuarto lugar, pues realmente te llama la atención. Sí, efectivamente, bueno, volvemos a lo mismo, refleja un poco la realidad de las habilidades interpersonales, cómo nos relacionamos con otras personas que son de otras generaciones, que tienen otro cargo, por ejemplo, el técnico con el veterinario, o el peluquero o el groomer con la secretaria, o de veterinario con veterinario, entre las generaciones, entre los jóvenes, los menos jóvenes, etcétera. Y aquí es cuando es fundamental comprender que para que todos logremos el objetivo que tenemos en común, que es mejorar la salud de los animales, la longevidad, su bienestar, la calidad de vida y, por supuesto, impactar de forma positiva la salud pública y mental de los tutores. Cuando estamos todos de acuerdo en que queremos eso en común, tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto por un objetivo en común, ser la mejor clínica veterinaria de la región, entregar el mejor servicio de calidad, ser los más rápidos, los más resolutivos, los más empáticos, etcétera. Y para eso, la forma de reclutar, de seleccionar, de formar y de capacitar los equipos es fundamental, y la forma en que se lideran los equipos es clave también.
Aquí no basta solo con decir yo soy el propietario, soy la jefa y aquí todos me tienen que obedecer. Tenemos que ser capaces de formarnos en liderazgo de equipos veterinarios altamente productivos y altamente felices. Y para eso uno se forma, aprende, recibe mentoring, etcétera, y desarrolla habilidades que van a favorecer la cohesión, el verdadero trabajo en equipo, no el trabajo en competición, el pensar realmente en nuestros pacientes, en nuestros clientes primero y también en el bienestar de todos a nivel de trabajo, de carga física, de alimentación, de falta de sueño, etcétera. Y aquí realmente la habilidad del liderazgo es fundamental para implementar técnicas preventivas contra el estrés, para generar ambientes laborales saludables. Trabajamos en salud animal, tenemos que priorizar también la salud humana de los miembros de nuestro equipo y desarrollar diferentes tipos de prácticas que pueden ayudar a evitar los conflictos entre las personas, que eso es propio de cualquier grupo de personas, sea veterinario o no sea veterinario, teniendo claro cómo diagnosticar problemas que puedan surgir, cómo fortalecer la comunicación, cómo reconocer el talento de las personas, las habilidades, sus debilidades también, cómo motivarlos a trabajar mejor, cómo establecer expectativas claras, incluso funciones de trabajo claras, y capacitarse, por ejemplo, a nivel de liderazgo, tener un liderazgo que sea colaborativo, que sea motivacional, que haya una cultura de reconocimiento, que haya una revisión de horarios y de cargas de trabajo, entre otros. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que nuevamente puede que no nos hayan enseñado en la facultad o en la Escuela de Medicina Veterinaria, pero en el momento que trabajamos con personas, y sobre todo cuando somos propietarios o líderes y queremos que las personas trabajen con nosotros y para nosotros, tenemos la obligación ética de formarnos en un liderazgo positivo y saludable para que esas personas se sientan bien trabajando, lleguen contentos a la clínica, se vayan contentos y se sientan apoyados, comprendidos, empatizados y sobre todo potenciados a nivel humano y profesional. Es decir, el medio ambiente que formemos para que eh, el médico veterinario, todos los que trabajan en una clínica o en un hospital se sientan bien, pues tiene que permear desde la parte del líder o de los líderes, ¿no? Y tiene que permear como uniforme. Si no tenemos líderes que se preocupen por el personal, por el bienestar del personal, pues quizás entonces no sería difícil pensar que entre el mismo personal tampoco se procuren unos a otros, ¿no? O sea, tiene que ir como en cascada. Eh, si bien esto de los hospitales veterinarios es una situación, es un negocio, pero creo que, no creo, estoy seguro que uno de los puntos primordiales del liderazgo es tener en cuenta a las personas, o sea, querer que las personas estén a gusto en un lugar de trabajo, proveer todas estas herramientas para que esto suceda. Ya hemos platicado y hemos dado algunos tips para esto, ¿no? Pero entonces, esto es creo que lo más rescatable. En México, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero es muy triste porque sabemos que hay una frase que se dice en México que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. No sé si se repite en otros lugares, pero en México así se Sí, 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 menciona, ¿no? sí, La verdad, lamentablemente. esto tiene que cambiar, ¿no? Esto tiene que cambiar y el ejemplo es claro en que si los líderes tienen, en primera, una autoconciencia de esto, en segundo, nos capacitamos en la parte de liderazgo positivo, ¿no? Pues inevitablemente vamos a crear una cascada, un círculo virtuoso para que, pues, en general creo que todo lo que hemos hablado ahorita podría disminuir simplemente con un muy buen protocolo un buen tipo de liderazgo. Porque, a ver, esta encuesta fue enfocada a médicos, pero también existe el staff administrativo que también entra dentro de este cuestionamiento, ¿no? Y también son piezas muy importantes. Recepción es una pieza muy importante
para poder llevar una agenda a lo largo del día, ¿no? Sí, de hecho, tenemos que considerar que la mayoría de los médicos veterinarios comenzamos a veces trabajando solos, a domicilio, con una pequeña consulta y poco a poco fuimos creciendo. Algunos quizás están en una etapa en que todavía tienen un solo ayudante o quizás un solo médico veterinario, pero si nos proyectamos en el tiempo y queremos crecer y ofrecer más servicios y atender a más pacientes, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que no basta solo con tener un local más grande, tener 2 consultas para gatos y 2 para perros, sino que tenemos que formarnos en esta parte de liderazgo y que efectivamente tenemos que tener esa conciencia, y vuelvo al tema de la empatía y de las habilidades blandas, de aceptar y comprender que todos, como personas independientes de la profesión, somos diferentes, tenemos personalidades distintas, a algunos les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa, algunos son más tímidos, otros son más extrovertidos, y esas diferencias que anteriormente mencionamos se pueden potenciar y se pueden trabajar y se pueden complementar. Es importante trabajarlas porque el ambiente laboral es fundamental y está probado también por diferentes estadísticas a nivel mundial que aquellos ambientes laborales realmente saludables, donde hay buena onda, donde hay respeto, donde hay buena comunicación, donde hay un verdadero trabajo en equipo, se ve reflejado con una mayor rentabilidad. Los centros veterinarios donde hay buenos ambientes de trabajo, retienen al talento veterinario, atraen a mejores veterinarios, trabajan de forma mejor, entregan mejores servicios, los clientes están más satisfechos, los pacientes están mejor atendidos y la gente no se quiere ir, hay menos rotación también. Entonces, es importante darnos cuenta de que invertir en el ambiente laboral de nuestro centro veterinario es clave para que la gente se sienta bien nuevamente en su trabajo, para que haga mejor su trabajo, para que atienda mejor a los pacientes y para que se relacione mejor con los clientes. Y todo eso, como en cascada, como bien lo mencionó, va a dar resultados de mejor reputación, mayor clientela, mejor fidelización, mejor rentabilidad, menor rotación, etc. Ya se ha publicado en muchos artículos que hay un índice alto de deserción de la profesión en medicina veterinaria de pequeñas especies y también se ha visto que hay pocos, o al menos en México así lo vemos, hay pocos veterinarios que se quieren ya dedicar a esta área, a la de medicina veterinaria. Y muchos están considerando o ya eh, cambiaron de carrera, ¿no? Y entonces, aquí el punto es que muchas veces se puede pensar que la inversión en el bienestar del médico veterinario a lo mejor no es rentable. Y yo estoy seguro que es totalmente lo opuesto. O sea, es totalmente rentable el invertir en el bienestar del conjunto de personas que laboran, no solo veterinarios, sino el staff administrativo, para un bienestar. Esto se va a ver en la productividad. Pero si quisiéramos ser como más específicos, ¿qué podríamos hacer en un hospital veterinario que pudiese ayudar, a lo mejor 2 o 3 puntos que pudiese ayudar a mejorar como este ámbito? Porque sabemos mucho y ahora se habla de muchas áreas de la salud mental, ¿sí? Pero ¿qué podríamos realmente aterrizar a un hospital que sea práctico y que tenga un beneficio? A nivel del ambiente laboral, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, lo que decía anteriormente, primero, capacitarnos en liderazgo, quienes ocupan este tipo de función, promocionar esa colaboración que es necesaria entre los diferentes miembros, como antes, tenemos que ser capaces de trabajar con un feedback continuo, ser capaces de tener una comunicación transparente,
de gestionar las diferencias sin que lleguen a ser conflictos, porque no es porque opinamos diferente que tenemos que pelearnos, enojarnos y mucho menos terminar en una disputa o irnos enojados a la casa. Entonces, es importante que se organicen actividades, por ejemplo, de integración en el entorno laboral, tanto dentro como fuera, que hayan actividades que la gente proponga que se hagan, que no sean necesariamente impuestas. Hace muchos años ya que existe el concepto, y es algo que yo trabajo mucho con las clínicas, que es el concepto de la felicidad laboral y del salario emocional. A veces pensamos que solo pagando el salario o el sueldo a los colaboradores o a los empleados es suficiente para que trabajen bien o para que se sientan bien. Y hay muchos aspectos emocionales como el ambiente laboral, la comprensión, la empatía, el apoyo, el respeto, etcétera, que valen mucho más para un empleado y que se pueden trabajar, se pueden potenciar y que no significa invertir dinero, pero por el contrario trae muchísimos beneficios y está probado a nivel estadístico. Cuando invertimos en el capital humano, las personas que trabajan con nosotros, inevitablemente vamos a tener gente trabajando más cómodamente, más satisfecha, con herramientas, sintiéndose apoyada, sintiéndose entendida, sintiéndose que puede crecer, que puede desarrollarse, que puede potenciarse a nivel humano y personal y profesional, perdón. Y todo eso va a desencadenar mejores resultados, tanto a nivel clínico como de productividad, como a nivel de rentabilidad y de margen, por ejemplo, de ganancias que puede tener una clínica veterinaria. Y aquí es fundamental comprender que, que si queremos realmente trabajar en equipo, tenemos que remar hacia la misma dirección y que cada persona que mueve el remo es igualmente importante como el resto, que no hay alguien que sea más importante que el otro y que, vuelvo al punto que dije al principio, que aceptar y entender las diferencias y empatizar con nuestros compañeros de trabajo es fundamental. Y es importante para el líder, para el propietario, para el dueño, para el administrador, entender que trabajamos con personas, que cada persona es un mundo aparte, que cada persona tiene dificultades, tiene problemas, trae temas de su casa también, de estrés privado o familiar, que repercute o se puede acentuar con el estrés que ya existe a nivel laboral. Y si nosotros podemos proporcionar un ambiente seguro, constructivo, potenciador, respetuoso y sano, si tenemos personas trabajando felices, vamos a tener clientes felices, vamos a tener pacientes contentos, vamos a tener las finanzas contentas también, y es fundamental hacer esa inversión en tener gente satisfecha, sana y saludable, trabajando de la mejor manera en nuestro centro veterinario. Creo que lo que acaba de mencionar resume perfectamente qué es lo que podemos hacer dentro de nuestro centro de trabajo para que tengamos un ámbito profesional, laboral, mejor y el beneficio se va reflejado en todos los ámbitos. Doctora, pues estamos ya por terminar esta parte. Nos faltará el primer y segundo lugar de esta encuesta, lo que dejaremos para un segundo episodio. Y antes de cerrar, quisiera ver si quiere compartir las últimas anotaciones para despedir este primer episodio de los factores de estrés en el médico veterinario. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es importante destacar nuevamente, tenemos diferencias generacionales, tenemos diferencias de género, tenemos diferencias personales, incluso de criterio médico veterinario. Tenemos que ser capaces, a través de las habilidades blandas, de adaptarnos mejor a los nuevos clientes, al nuevo mundo en que vivimos, a la tecnología y a los nuevos ambientes laborales que se pueden generar. Yo creo que es fundamental que recordemos que si bien estudiamos medicina veterinaria para trabajar con animales,
La salud pública es importante y eso involucra la salud mental y nosotros somos responsables individualmente y a nivel de equipo de la salud emocional o mental que pueda tener mi compañero de trabajo. Y aquí es importante nuevamente darnos cuenta de que si no nos estamos sintiendo bien, hay herramientas que podemos desarrollar, podemos pedir ayuda, podemos solicitar apoyo emocional, que hay soluciones, que no tenemos por qué soportar ni acumular estrés para que pase de un proceso fisiológico a un proceso patológico con depresión, con tendencia al suicidio, con burnout, con burnout y con fatiga por compasión y otros síndromes, que podemos prevenir muchas situaciones ya sea solos o acompañados, que podemos formarnos, estudiar, buscar información gratuita en Internet a través de libros, de otros colegas que trabajamos en el área, etcétera, y que hay soluciones, que hay forma de prevenir, que hay forma de enriquecer los ambientes laborales y que, vuelvo a insistir, somos responsables de mejorar como personas, como profesionales y de adquirir esas competencias que no nos entregaron en la facultad, pero que podemos aprender y potenciar y seguir mejorando día a día en nuestra práctica profesional por nuestro beneficio propio, por el beneficio de nuestro ambiente de trabajo, por el beneficio de nuestros pacientes y de nuestros clientes e incluso de nuestra familia, porque cuando no nos sentimos bien laboralmente, eso impacta nuestras relaciones humanas, en nuestra familia, etcétera, y tenemos que pensar más allá de nosotros y darnos cuenta de que siempre hay alternativas y que la mejor forma es intentar hacer las cosas, irlas mejorando y recordar de que el estrés es una situación prevenible que se puede medir y que además se puede tratar, que además hay soluciones. Perfecto, pues aquí tenemos este primer episodio. Esto es prevenible y la responsabilidad cae en primera persona. Nosotros somos los que tenemos que hacer el esfuerzo por estar mejor, por prepararnos. Aquí ya comentamos algunos puntos importantes. Hagámoslo, pongámoslo en práctica. No me queda más que agradecer enormemente a la doctora Cecilia por su valiosa participación en este primer podcast. Estamos próximos al segundo, en donde hablaremos de los 2 primeros sitios de esta encuesta de factores de estrés, para que juntos sigamos haciendo comunicación basada en evidencias. Doctora, muy buenas noches. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en el siguiente episodio de este excelente podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Comparte este episodio para que más colegas obtengan esta valiosa información que nos brindan los invitados. Te espero en el siguiente podcast para que juntos sigamos haciendo comunicación basada en evidencias. Yo soy Antonio Orozco, médico veterinario. Hasta la próxima.